Bueno, pasamos ahora a la conferencia sobre traumas del sistema musculoesquelético, fracturas y lesiones de tejidos blandos a cargo del doctor Rodrigo Restrepo. El doctor Restrepo es médico radiólogo CES, radiólogo musculoesquelético de Boston University, epidemiólogo CES, jefe de programa de residencia de radiología UPB y radiólogo CEDIMED. Muy buenas tardes, muchas gracias a CEMCES por invitarme a presentar esta charla. Es muy grato estar acá con un grupo de colegas, porque los consideramos colegas a los que todavía están estudiando, y mostrarles un poquito de lo que es la radiología musculoesquelética. Ustedes están en un evento que para todos debe tener mucho valor, para mí tiene mucho valor que como estudiantes la mayoría, aunque yo sé que también hay personas que no son estudiantes sino ya son médicos acá, están haciendo un esfuerzo en imágenes diagnósticas. Nosotros los radiólogos y también el doctor que acabo de hablar que trabaja con imágenes, aunque es internista, disfrutamos lo que son las imágenes diagnósticas y lo que influyen en la práctica clínica todos los días. Y dentro de estas imágenes diagnósticas ustedes han visto médicos que trabajan en diferentes áreas, neuro, cuerpo. Yo trabajo con lo más bueno de todo, que son los huesitos. Los huesitos y la carnita, como dice por ahí un personaje muy conocido, que son los músculos y los tejidos blandos. Entonces los radiólogos musculoesqueléticos disfrutamos mucho este tema de los huesos y los tejidos blandos. El tema de hoy es un tema muy extenso. Hablar de trauma es una cosa muy extensa. Yo voy a tratar de hacer énfasis en cosas prácticas porque cuando uno está en un trauma, en unas urgencias o atendiendo a un paciente, necesita cosas como para reaccionar y tomar decisiones. Entonces, en estos 45 minutos, estamos a las 2, vamos a tratar de revisar que el trauma de tejidos del sistema musculoesquelético no es solamente pues óseo, sino de tejidos blandos. Vamos a revisar fracturas y lesiones y vamos a presentar modalidades diagnósticas y protocolos. Entonces, primero algunas generalidades, después no quiero hablar de fractura por fractura, sino de algunas que sean representativas y al final la parte más importante, reglas de oro y conclusiones que puedan ser prácticas para ustedes. ¿Qué es una fractura? Una fractura es muy fácil definirla, es una ruptura del hueso. ¿Y qué es una luxación? Es cuando se pierde la integridad de una cápsula articular. Eso es muy sencillo. Y una de las cosas buenas de ver fracturas o de ver lesiones es que no hay que ser pues un gran erudito para uno ver que ese hueso, si sabe la anatomía, que ustedes se la saben muy bien, pues está partido. Ahora, tenemos que reconocer los tipos de fracturas y siempre que veamos una fractura, tratar de decir de dónde es, para dónde va, qué características tiene. Entonces, las fracturas pueden ser cerradas o abiertas, muy fácil, si se comunican con la piel y las partes externas o cerrada si no se comunica. Y dependiendo del trazo y de la localización, uno puede definir si están en la diáfisis distal, en la metáfisis, en los cóndilos o tiene contenido intraarticular. Es fundamental uno incluir o excluir que la fractura se extienda a la articulación. Las fracturas pueden ser completas e incompletas. Cuando son incompletas, no todo el hueso está partido, está fracturado. Hay unas en leño verde que son las de los niños, el hueso se tuerce pero no se fractura. Hay unas en torus que es como un cizallamiento de la cortical, o otras que se llaman en green stick, que es que en una parte están partidas y en la otra parte están dobladas. Son denominaciones que las debemos de conocer. Las completas pueden ser simples o con minutas o múltiples, con trazos como los que están viendo ahí. Este es un ejemplo de una fractura que no cabe duda que es múltiple, conminutiva y complicada. Ahora, las fracturas se alinean y pueden estar desalineadas con desplazamientos medial o lateral o anguladas. Es muy fácil, pero uno lo tiene que describir cuando está haciendo el análisis. Pueden estar rotadas, hay que decir si se rota el distal o el proximal, pero si es hacia medial o lateral. Y es muy importante entender que se pueden cabalgar, es decir, los extremos se sobrelapa uno sobre el otro. Es importante porque esto disminuye la longitud de la extremidad,
la extremidad es más corta, o se puede distraer. Esto usualmente pasa cuando la jalamos con las tracciones esqueléticas. En cuanto al trazo de la línea de fractura, puede ser transversa, oblicua, en espiral o longitudinal. Muy sencillo, pero también hay que definirlo y hay que describirlo. O pueden ser impactadas, es decir, un hueso se funde dentro del otro hueso, o comprimidas, como pasa en los cuerpos vertebrales. Entonces, además de reconocer que sí hay una fractura, que es la parte más importante que ustedes tienen que hacer, este paciente tiene o no tiene una fractura, hay que tratar de encasillarla dentro de todas estas variantes que pueden tener. Otras veces se luxa la articulación, además de la fractura, luxofracturas, y otras veces hay diastasis, es decir, dos huesos que están muy pegaditos se separan porque se rompe, en este caso, la sindesmosis. Ahora, un hueso se fractura y se forma la cicatrización, el callo óseo. Entonces, el callo óseo tiene 4 periodos o 4 fases bien reconocidas. Una, el hematoma, es decir, hay sangre y tejido de capilares sanguíneos que drenan ahí la sangre. El segundo paso es el callo óseo blando, se empieza a depositar colágeno. El tercer paso es el callo óseo maduro, los osteoblastos generan matriz y se forma el callo duro, y finalmente el cuerpo es muy inteligente y lo remoldea. Por eso es que cuando uno tiene una fractura muy rara, al final de los 3-4 años, por las fuerzas tensiles de los músculos, uno ve un hueso completamente normal. Es porque el hueso se rectifica, el hueso se pule y vuelve a quedar normal. Los niños son particularmente buenos en eso. Un niño tiene una fractura conminuta y a los 6 meses o al año tenemos un hueso perfecto, muy bonito. Cada hueso tiene un tiempo normal de cicatrización o de callo óseo. Entonces hay unos mapitas como esto que uno los puede consultar y le dice que en las falanges se demoran 3 semanas o que en la diáfisis del cuello femoral 12 semanas. Dependiendo de esto, uno empieza a pensar que si el hueso no cicatrizó, se está retardando el callo óseo. Eso es muy importante para el manejo ortopédico. ¿Es un callo óseo de evolución y tiempo normal o es un callo óseo que está siendo retardado? Hay factores que favorecen la cicatrización o el callo óseo normal y hay otros que lo perjudican. ¿Qué ayuda? Una muy buena inmovilización. Por eso un yeso, una placa, un tornillo bien puesto y en el momento oportuno va a ayudar a que cicatrice. El ejercicio físico es excelente y la menor edad también. ¿Qué perjudica? Que el paciente no tenga inmovilizada la fractura o que sea de mucha edad. Pero hay otros factores que ustedes ven ahí que pueden complicar que un callo óseo se forme. Finalmente, si el callo no se forma, hay no unión, es decir, no pegó. Estos factores ayudan a que no pegue un hueso, porque tenga mucho movimiento, porque estén muy separados los fragmentos, porque no tengan irrigación, es decir, cuando hay isquemia a una extremidad no va a haber formación de callo óseo, esa fractura no va a pegar, o cuando tenga complicaciones como infección. Entonces tenemos que estar muy atentos, ya como en el diagnóstico, pues reconocerá las fracturas y todo lo que esto implica, pero también tenemos que, como médicos, favorecer todo lo que ayude a un callo óseo adecuado y en tiempo normal. Cuando no se forma el callo óseo, entonces se da la no unión, que puede ser una mala unión con huesos torcidos, disfuncionales, o la no unión cuando no pega. En la secuencia normal tenemos la fractura y un callo óseo normal. Si no se forma el callo óseo normal, hay retardo en la unión, ya vieron las tablas de los tiempos, después al final termina la no unión y finalmente pasa algo que se llama la pseudoartrosis. ¿Qué pasa con la pseudoartrosis? Les voy a mostrar. Se ponen los dos huesos junticos y alrededor se forma tejido fibroso y pareciera que tuviera una cápsula articular. Un ejemplo, fractura con un fragmento en mariposa. Esto lo voy a repetir para que ustedes se lo graben. El borde de la fractura aguda debe de ser como pintado a lápiz. Es muy bien definido y no osificado. Y miren el callo normal. Paciente normal, le pusieron su barra en la tibia y está perfecto. Esta es la complicación de la pseudoartrosis o no unión. Primero la no unión, después la pseudoartrosis. ¿Qué pasa? Miren el borde de esta fractura, está completamente densa, se calcificó y no pegó. Igual esta, en vez de tener bordes
puntudos o filudos son bordes romos. Esto es el signo radiológico más importante de que una fractura no tuvo unión. Y a este además se le formó una cápsula por los lados y tiene algún grado de movilidad, por eso dicen que es una pseudoarticulación o una pseudoartrosis. Recuerden muy bien, borde filiforme de las fracturas es normal, si se osifica es que hay no unión. Otras modalidades de fracturas, las patológicas de estrés y de insuficiencia. Con esto trato de resumirlos para que no se les olvide, que uno muchas veces no lo tiene presente y se enreda. ¿Qué es una fractura por fatiga o por estrés? Es cuando en un hueso normal hacemos un estrés anormal. ¿Cuál es ese? Es el ejecutivo que cree que es muy buen trotador y va a hacer ahorita la maratón la semana entrante y llega con la tibia torcida y con una fractura. El hueso es normal, se las tiró de muy atleta y se le va a formar una fatiga por estrés. En la fractura por insuficiencia pasa lo contrario, el hueso es anormal, es un hueso débil, osteoporótico, enfermo, y con un ejercicio mínimo pues también se fractura. Esta es una señora que va al centro comercial a comprar una camiseta y se quebró, y esa porque tenía osteoporosis. Ella no hizo nada excepcional, con un ejercicio normal se fracturó. Vamos con dos. La tercera es ¿cuál? La patológica. La patológica tiene de base que el hueso está enfermo, tiene un tumor o tiene una infiltración por una leucemia, etcétera. Esta sí se hace específicamente en un hueso que tiene una lesión. Esto es un caso muy bonito, ojalá lo vean desde allá porque tenía un cast, una férula, pero la hicimos y vimos que aquí tenía este borde muy rarito. Es un borde como denso y el hueso está feo. Detectar una fractura patológica no es fácil. Tiene que tener uno, al menos la tiene que sospechar, si no la sospecha no la encuentra. El que no sabe no ve. Pero no es fácil muchas veces. Le pedimos una tomografía y sí comprobamos que era una lesión anormal. Este niño se pudo haber ido con su yeso para el pueblo, fresco, 8 meses y después venir ya casi que por urgencias con una crisis. Este paciente tiene una fractura patológica, le hacemos una resonancia y miren ustedes el hueso completamente infiltrado, esto es anormal en el radio distal, anormal en el radio proximal y tenía un linfoma. Esta es una gammagrafía con múltiples lesiones. Entonces, es un reto para el que diagnostique una fractura descartar que sea en un hueso normal o un hueso patológico. Y eso es un mensaje que les tiene que quedar a ustedes muy claro en la práctica diaria. Otra cosa que tienen ustedes que recordar y memorizar es los tipos de fracturas en los niños y para eso se hace la clasificación de Salter-Harris. Esta clasificación tiene 1, 2, 3, 4 y 5, pero claro, llegaron otros y le pusieron otros 4. Las más importantes son las primeras 5. Las tienen que saber de memoria o tener al lado una tablita. Yo soy muy amigo de nombres propios y me gano cantaleta, soy muy amigo de clasificaciones, soy muy amigo de tablas, a los residentes que están conmigo y a los médicos que rotan conmigo les insisto en eso, pero no porque tengan que sabérselo de memoria, sino porque sepan que existe y lo buscan o por internet, en la web, ustedes con WhatsApp, yo no sé, ustedes manejan eso a la perfección, pero ustedes sí pueden ir a consultar una fractura en un niño, hay una clasificación de Salter-Harris, me tengo que ir para allá y tienen que decirme en qué es 3, 4 o 5. ¿Por qué? Porque para la comunicación interdisciplinaria de los médicos tenemos que tener parámetros y los que no les gusten los parámetros no van a comunicarse en el mundo interdisciplinario médico. Por último, ¿qué complicaciones pueden tener las fracturas? Los pacientes no se mueren por la fractura, los pacientes se mueren de esto, de una hemorragia. Mucho cuidado. El papá de un colega se murió por una fractura, un trauma pélvico. Muchas veces son incontrolables. Un hematoma por una arteria sangrando en la pelvis que no se puede comprimir, el paciente está chocado, ese paciente se muere. Si ustedes no detectan una hemorragia de una arteria femoral o de una humeral después de una fractura y se entretienen mucho con la fractura y con el yeso, se equivocaron porque ese paciente se va a chocar. Lo mismo pueden hacer síndrome compartimental, les voy a mostrar un ejemplo, se pueden lesionar los nervios, eso tolera más, el dolor pues se puede manejar más fácil que una hemorragia, se pueden lesionar otros órganos, un hueso que esté raspando el hígado, por ejemplo, va a producir un hematoma en el hígado,
y otras complicaciones como la unión y la infección. De todas maneras, tenemos que estar muy prevenidos y estar muy pendientes de que estas complicaciones pueden ocurrir. Unas son agudas, otras son más crónicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando veamos una radiografía para detectar una fractura? Tenemos que hacer este ejercicio que parece como de coquito, pero se los voy a hacer. Ustedes tienen que ver los huesos y los tejidos blandos en forma meticulosa con el dedo, con el dedito, seguir la cortical así. La siguen, la siguen, la siguen y la recorren. Muy bien, está enterita. Y miren esta y miren la otra, y si son 20 huesos, las 20 veces. ¿Por qué? Porque es la única manera de detectar un pequeño brinquito, un pequeño escaloping, una pequeña solución de continuidad. Después de ver el borde del hueso, ven la medular, ven que el patrón medular sea normal. Y lo mejor que tienen que mirar son los tejidos blandos. Los tejidos blancos son el mejor amigo del radiólogo. En el abdomen, en el tórax y en los huesos son los mejores amigos para uno detectar una lesión o una anomalía. No se les olvide eso. Uno se centra en el hueso y no va así no a ver la fractura. Es un error. Hay que ver los tejidos blandos. Los tejidos blandos nos muestran o gas o calcificaciones, pero nos van a mostrar muchas veces derrame. Todas las articulaciones tienen un patrón de grasa específico. En el codo aquí se vería un poquitico de lucidez, pero miren que aquí hay dos áreas lúcidas, una acá y otra acá. Esto es característico en el codo. Una persona que ve una radiografía de codo y no identifique que este paciente tiene derrame, se equivocó. Y cuando uno ve derrame en una articulación en trauma, tiene que buscar fractura. Entonces uno muchas veces se va por el derrame y encuentra la fractura. Pero si no ve la fractura y no es consciente del derrame, se le pasa una pequeña fisura. Les hago mucho énfasis. Aprendas en los cojinetes grasos normales de las articulaciones, vayan a identificar primero derrame y después van a hacer el diagnóstico de fractura. Esta es la primera parte como de generalidades y yo les voy a mostrar algunas fracturas para que hagamos como un ejercicio rápido que tenga sentido. Por ejemplo, siempre que tenemos una fractura y una articulación hay que imaginarnos el mecanismo del trauma. Entonces, en la rodilla uno ve que si por ejemplo se comprime la parte lateral, el cóndilo con el platillo tibial, va a distraer la parte lateral, se van a romper estos otros ligamentos. Uno va a buscar una contusión y una ruptura. Si se tuerce la tibia, va a romper el ligamento cruzado anterior. Eso es mecánico y matemático para nosotros cuando estamos analizando una fractura. Por eso ustedes tienen que ir identificando cómo se lesionó el brazo. Ah, que es un beisbolista y tira el brazo para atrás. Uy, se rompió el supraespinoso atrás. Que es un jugador de fútbol y lo patearon y se dio un golpe. Uy, se rompió el ligamento cruzado anterior. Eso es casi que automático y ustedes lo van aprendiendo con el tiempo. Los mecanismos del trauma y cómo se generan. La rodilla es casi la articulación estrella del trauma. Esta es una placa normal de rodilla, la serie AP y lateral. Voy a hacer mucho énfasis en que uno necesita proyecciones adicionales casi siempre. No se conformen con 2 proyecciones. Siempre tiene que haber como mínimo 2 proyecciones, AP y lateral, 180 grados, ángulos ortogonales. Pero de todas maneras, si tienen dudas, pidan una placa oblicua. Ustedes van a estar en urgencias, en Caucasia. Señorita, por favor, una placa oblicua que no estoy contento. Muy bien. Toman la placa oblicua y ven la grasita aquí. Esta grasa es normal. Esta es la grasa de la región suprapatelar. Entonces, esa no tiene pues derrame. Las fracturas pueden ser de estos tipos, ya los vimos, no gastemos tiempo. Y este es el paciente clásico con la fractura de fémur de la moto, que estaba en la mototaxi y ahí lo estuvieron inmovilizando con el inmovilizador externo. Si tenemos sospecha de que es una fractura complicada, sigue la tomografía computada, entonces ahí nos vamos metiendo de a poquitos. Es una fractura complicada en articulaciones complicadas, radiografía simple y tomografía computada. Estas son las tomografías que hacemos hoy día con tomógrafos multidetectores y que son necesarias de hacer. Como tenemos que evitar hemorragia, en este paciente, vean ustedes una fractura muy fea, unos bordes cortantes, parecen cuchillos, hay que hacer una artrotomografía, esta es una angiografía, pero lo que hoy día hacemos es TAC-angiografía para ver si tiene lesión vascular. El examen de elección para lesión vascular se llama la angiografía por tomografía o angiotac. Muy bien. Y esto es lo que pasa con un accidente automovilístico de alta velocidad.
Nunca se les olvide cómo clasifican las fracturas de la tibia, la clasificación de Chasker. Ahí está el nombre, yo sé que ya muchos lo han oído, los que han visto ortopedia, los que no, pues no se les olvide. Chasker tiene 6 grados, de lo más simple a lo más complicado, y siempre cuando ustedes vean fractura de platillos tibiales, fractura que tiene que clasificarse como Chasker, tipo 1, 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Qué es importante? La depresión del platillo tibial. En este caso es una fractura lateral y tomamos una tomografía para saber si se deprime. Si se deprime 5 milímetros o más, algunos cirujanos ortopedistas operan. Entonces no crean pues que 3 o 4 centímetros no valen la pena. 3 o 4 centímetros milímetros pueden implicar una cirugía o no cirugía. Miren, esta es otra fractura más complicada de la tibia y esta es la tomografía. Casi siempre terminamos con tomografía computada en fracturas complicadas. Al final voy a redondear esa idea con unos protocolos. Esta es otra fractura complicada. Ahora, como no es solamente fracturas el trauma del sistema musculoesquelético, hoy día, hace 10 años, señores, uno no pensaba tanto en esto. Hoy día ustedes piensan más cómo está el menisco, cómo está el ligamento cruzado anterior y posterior. Entonces hay que pensar en los ligamentos y hoy día con resonancia magnética vemos todos los ligamentos de todas las articulaciones. Otra cantaleta que yo digo, se ve todo, el nervio, el músculo, el tendón, el cartílago, el menisco, todo lo tenemos que ver y anatómicamente nos lo tenemos que dominar. Por eso los laboratorios de anatomía que están haciendo son fundamentales. Entonces les voy a mostrar una ruptura del ligamento cruzado anterior, lo que le pasó a Falcao, este es más viejito que Falcao, y aquí el ligamento cruzado posterior o los 2 ligamentos cruzados, o lesiones de los meniscos, la tríada infeliz, examen de Estados Unidos, ¿cuál es la tríada infeliz? Y tienen que decir ligamento cruzado anterior, ligamento colateral mediado, menisco medial, esa es la tríada infeliz. Este paciente tiene ruptura de ligamentos, ruptura de menisco y ruptura del ligamento colateral interno. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que no les pase esto, que hace 8 días a una niña que trabaja con nosotros, al marido le hicieron exactamente lo que yo les voy a mostrar. Miren esto, placa de rodilla, un paciente que tuvo un trauma y está muy adolorido y le tomaron esta placa. Y esa placa, para ganar tiempo, es normal, excepto que aquí hay derrame, aquí no es radiolúcido, lúcido es grasa, es más como el aire, esto es denso, este paciente tiene derrame. Sí, señor, usted tiene mucho dolor, váyase tranquilo, no camine mucho, si tiene plata consiga muletas, pero váyase para la casa. Miren lo que tiene este paciente cuando fue donde otro médico que le paró bolas. Tenía todo lo que un paciente puede tener. Tiene ruptura de los 2 meniscos, de los ligamentos cruzados, de la cápsula medial, de la cápsula lateral y tiene múltiples contusiones óseas. Hace 8 días a una niña de nosotros, al marido le mandaron una placa normal, la interpretaron normal y no le pararon bolas y tenía fracturas, no tanto como este señor, pero tenía rupturas de meniscos y de ligamentos cruzados. ¿Cuál es el mensaje? Placa normal, perfecto, no tiene fracturas, pero ¿qué tiene en tejidos blandos? Y si no sabemos qué tiene, recurrimos a otros métodos diagnósticos o recurrimos al ortopedista y seguimos para adelante. Pero no podemos permitir que solamente pensemos en fracturas. En el tobillo y en el pie hay fracturas también muy representativas. Quiero mostrarles particularmente esto que es una fractura conminutiva de la tibia. ¿Qué pasa en la tibia o en la pierna? Que hay muchos compartimentos entre los músculos. Los músculos están divididos como en celditas, en compartimentos. Cuando se fractura la tibia de esta manera conminuta con el peroné, se va produciendo derrame, sangrado, edema y se produce un síndrome compartimental. Ustedes deben de reconocer clínicamente el síndrome compartimental. Hinchazón, dolor, alteración de la piel, pérdida de la sensibilidad distal, pérdida de la vasculatura distal y con pulsos disminuidos. ¿Por qué? Porque el síndrome compartimental aprisiona los vasos y va a producir todo esto que yo les digo. Si no se reconoce en los primeros 2 o 3 días, ese paciente puede perder la extremidad. Entonces tienen que reconocerlo. Síndrome compartimental es muy frecuente en pierna, en antebrazo y en otras partes. ¿Cómo se sabe que se lo tuvo? Miren ustedes las debridaciones quirúrgicas y las grapetas, porque lo que se hace es una debridación extensa
y se saca todo el agua. Mucho cuidado con el síndrome compartimental. En el tobillo tenemos muchas fracturas maleolares, bimaleolares, trimaleolares, y tenemos la fractura en pilón, que es cuando se cae una persona desde la altura y se comprime. Son ejemplos de fracturas de tobillo y vuelve y juega. Miren, aquí por ejemplo, esta es la grasa de Cajer atrás normal, pero aquí hay pérdida de la grasa normal, hay un gran derrame en la articulación y hay múltiples fracturas que se extienden al plafón tibial, etcétera, etcétera. Como es una fractura en una estructura complicada, viene la tomografía y con la tomografía determinamos qué otras lesiones puede tener. Ahí la ven ustedes. Esta es una luxofractura con tomografía. O en este caso vemos que muchas veces se rompe la sindesmosis tibioperoneal, como les mostré al principio. Ustedes se han preguntado, uy, ¿por qué le pusieron el tornillo transfixiante y por qué no? Este es lo que llaman el tornillo transfixiante, ¿cierto? Cuando se rompe la sindesmosis hay que estabilizar el peroné. Cuando no se rompe la sindesmosis no se estabiliza el peroné con ese tornillo. Y la sindesmosis es esto acá, entonces tenemos que pensar que si la fractura tiene o no inestabilidad porque es alta. Las fracturas altas generalmente rompen la sindesmosis. La otra fractura es trimaleolar, 3 maleolos. O en este paciente que tenemos fracturas de Salter-Harris en niños, una tipo 4 y una tipo 1. Saca uno la tablita y va y la mira. Muy bien. Muchas veces tomamos radiografía solo de la parte distal. Otro error grande que se los voy a terminar de decir al final. Siempre incluyan todo el hueso. Regla de oro en radiología para trauma. No dejen de ver todo el hueso fracturado. Si un hueso se fractura una puntica, tiene que verlo todo. Si no lo ve todo, pasa lo que pasa acá. Aquí no hay fractura del peroné, pero aquí hay una fractura proximal del peroné. Esta es la fractura famosa del novio que se tira del segundo piso porque lo pillan con la novia. Entonces cae del segundo piso, algunos dicen que la de Levis o Levi's, ¿cierto? Que es el que se tira desde el segundo piso porque llegó la suegra y se fractura el calcáneo. Ahí está la fractura con minuta del calcáneo y necesitan la tomografía computada. Esta también es muy común, que es la fractura del quinto metatarsiano, que es la de Jones. Y esta es una fractura muy clásica de estrés que es típica porque hay mucho callo óseo. Cuando ustedes vean mucho callo óseo en una osificación de una fractura, piensen en una fractura de estrés. Esta es por resonancia una fractura de estrés, no me voy a poner a detallar eso en resonancia. Y piensen mucho en fracturas ocultas. Aquí también quiero hacer una especial, digamos, un especial énfasis. Toda persona que tenga un trauma y que siga con dolor, créanle que no es haciéndose. Claro que también depende mucho, porque uno ve que mucha gente se hace, pero bueno. Y más, bueno. Pero de todas maneras crean que tiene una fractura oculta. Y hay una cosa especial en los niños chiquitos que es el maltrato. Maltrato de los niños es casi que pues de cárcel y cuidémoslos. Entonces, cuando uno tiene sospecha de una fractura oculta, ¿qué es una fractura oculta? No es que no exista, lo que pasa es que no se ve a rayos X y la utilizamos el nombre así en la literatura americana, donde quieran. Oculta la fractura, es porque no se ve, pero sí se ve en otros métodos de imagen, como en la resonancia magnética. Todos los días vemos que el médico dice, no evolucionó bien, sigue con dolor. Resonancia magnética, gol, detectó una fractura oculta que pudo haber pasado, y si es en un niño, más grave todavía. El hombro es otra estructura frecuentemente comprometida en trauma. Son las proyecciones habituales en trauma, no en tendinitis, tenobursitis. En trauma nos gusta mucho la axilar, hacemos también otras, pero esto nos dice mucho de la luxación del hombro. Recuerden las fracturas de clavícula, que todos los días los vemos en los niños, las de los adultos, que es el signo de la tecla. Estas duelen mucho, pero son muy difíciles de inmovilizar. Pero acuérdense de la fractura de Chasker de la tibia y ahora del húmero, la clasificación de Nier. Son dos tablitas importantes. En el húmero se utiliza la clasificación de Nier. Esta da 6 grados y también es la que utilizan los grupos multidisciplinarios en todo el mundo. Entonces, cuando tengamos fracturas de húmero, recordemos que hay una clasificación de Nier que se llama así el autor y que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No las vamos a revisar por supuesto el tiempo,
pero aquí ven ustedes diferentes tipos de fracturas que están inestables, migradas, subluxadas, etcétera. ¿Y qué hacemos después? La tomografía. Miren ustedes los fragmentos, el señor dónde va a poner sus plaquitas, sus tornillos, eso ya no me toca a mí como radiólogo, pero lo respeto mucho porque son demasiado eficientes y las ponen muy bien puestas. Otras veces en este tipo de fracturas ponen incluso cementos y varillas. Todo eso se puede enderezar, se puede componer, pero hay que tener un diagnóstico apropiado y muy oportuno. Las luxaciones del hombro es el que llega a urgencias con el hombro hacia afuera y que ustedes lo tienen que poner en un sillón con un balde para poderle reducir el hombro. Tienen que identificarla. Si ustedes no identifican que se luxó el hombro, le dicen, no, usted no tiene nada, y el señor ahí con ese dolor, y miren una luxación antero-inferior bilateral. Estos pacientes, ellos mismos se reducen, miren aquí la luxación y la luxación, aquí se redujo, y en otras ocasiones producen las clásicas lesiones de Bankart y Hill-Sachs, la escotadura del Hill-Sachs y la escotadura de la glenoides del Bankart. En algunas ocasiones hacemos tomografía y en otras ocasiones hacemos resonancia. Para que tengan una idea pues de que vamos avanzando de un método diagnóstico en otro, porque también tenemos que pensar en los tejidos blandos. Uno sí detecta aquí que tiene una lesión ósea, pero ¿qué pasó con el labrum? ¿Qué pasó con el tejido? ¿Qué pasó con la cápsula articular? ¿Qué pasó con el músculo supraespinoso? Entonces muchas veces tenemos que terminar en otras imágenes diagnósticas. ¿Es un defecto que uno pida una tomografía o una resonancia? No, el defecto es que no se lo pida. Porque todo el mundo pensamos, ay, pero entonces una fractura y terminó con TAC y con resonancia, qué cosa tan horrible. No, la necesitó el paciente. Es como si ahorita necesitamos pruebas inmunológicas para hepatitis y tenemos que pedir 10 anticuerpos, porque se necesitan, hay que pedirlos, punto. Eso no tiene discusión. Esta es una luxación posterior del hombro. Muy bien. En el antebrazo tenemos otras fracturas. Este es el ejemplo de la fractura en leño verde de los niños. Miren ustedes que está acodada, pero no está fracturada. La típica fractura de coles, miren que los niños es espectacular como sueldan o pegan o se forma el callo óseo y completamente alineadito. Ellos reparan muy bien el hueso. En la mano van a tomar siempre en trauma 3 proyecciones. Aquí había una discusión y peleábamos mucho que la EPS no me autoriza sino API lateral. Perdóneme pues, pero no. El paciente en un trauma de muñeca necesita AP lateral y oblicua. Si usted no toma la oblicua, no va a ser un diagnóstico de fractura de muñeca. Así que perdóneme, pero se necesitan las 3. Y si no, pues el señor la paga o se la regalamos. Pero es exagerando, pero no estoy exagerando, es verdad. Los pacientes necesitan las 3 proyecciones. ¿Qué le vamos a hacer? La necesitan. Este, por ejemplo, es un signo importante que es el signo de pronador cuadrado. Aquí hay un músculo pronador cuadrado que se ensancha y da un signo indirecto como los patrones de la grasa que les dije de que pronto hay una fractura oculta, pero aquí hay una fractura de boxeador también. Esta es la fractura de Coles, característica, no se las voy a definir, ustedes se la conocen y no tenemos tiempo. Hay muchas clasificaciones para el Coles, pero lo que les quiero mostrar es que hoy día hacemos maravillas con la tomografía multidetectores. Miren la reconstrucción, eso es una reconstrucción hermosa, cada 2 o cada 3 milímetros desde un extremo hasta el otro de la muñeca y las podemos voltear en todas formas. Les podemos hacer esto o les podemos hacer esto. Entonces, hoy día la tomografía computada en articulaciones complejas nos da una información fundamental, no es de lujo, es de lujo de buena, pero es fundamental de necesaria. Una cosa que deben de reconocer es el territoma sign, que es cuando se ve como mueca la muñeca, es porque se rompe la línea de los huesos de la primera fila del carpo. Y otras fracturas que son muy comunes, que ustedes no las pueden dejar de ver, son las fracturas del escafoides, que pueden terminar en necrosis avascular. Miren, esta es una fractura del escafoides, como está osificando. Aquí vamos a ver otra fractura del escafoides que está haciendo necrosis avascular, otra complicación que no mencioné. Y aquí tenemos una fractura que no unió, es una no unión.
Y aquí está la resonancia, la que más me gusta a mí. Bueno, hablamos de huesos, pero tienen que ser conscientes de los músculos. Entonces, los desgarros de los músculos y de los tendones. Eso es un capítulo enormemente interesante. A los que nos gusta el deporte y los pacientes que hacen deporte de alto rendimiento, nosotros vemos a los jugadores de campeonatos internacionales, lo que ustedes quieran. Entonces, los desgarros musculares son fundamentales de evaluar por el radiólogo. Y el radiólogo tiene que hacer o ultrasonido o resonancia. Si las lesiones son pequeñas, usa ultrasonido, o si son muy complejas o en jugadores muy valiosos, hay que hacer resonancia para hacer un mejor mapa de la ruptura del músculo. Este paciente hay que decirle si el desgarro muscular es grado 1, 2 o 3, y los desgarros se clasifican en 1, 2 y 3. Estos son ejemplos de desgarros, miren ustedes aquí, un musculito desgarrado por resonancia, un grado 1 o 2, este es otro desgarro, 2, 3, y aquí tenemos un hematoma y un desgarro. No crean que no nos llegan todos los días este tipo de pacientes que tienen desgarros musculares y que no mejoran. Van donde el sobandero y terminan pues muy aliviados, pero muy adoloridos. Por último, el hematoma no lo deben de confundir con un tumor. En estos 7 o 10 minutos que me quedan, porque estoy en el tiempo, voy a hacer entonces un resumen y les voy a dar unos, digamos, consejos, si se pueden llamar así, o reglas de oro en el trauma del sistema musculoesquelético. Lo primero, nunca se puede hacer un buen diagnóstico de ninguna fractura, ningún trauma, si no hay una buena historia clínica y un examen clínico. Es la frase de cajón de todos los días y más que todo en imágenes diagnósticas. No me dieron la historia, no sabemos qué tienen, pero ustedes primero son clínicos que imagenólogos. Primero hay que tener una buena historia clínica y un buen examen clínico. Segundo, no interpreten radiografías o tomografías o estudios que no tengan buena calidad. Tienen que ser muy exquisitos y exigentes. Si se ponen a ver una placa oscura o negra, que porque el revelador del pueblo se dañó, están dando papaya para que se equivoquen. Y uno no puede hacer eso. Uno tiene que exigir que el ecografito sea bueno, que la plaquita sea buena. Tienen que querer y dar muy buena certeza de que hay buena técnica radiológica. Un tomógrafo malo que no dé imagen no sirve. Un resonador de campo chiquito que no sea bueno no sirve. Entonces el médico muchas veces tiene que decir, hombre, me muero de la pena, pero yo no tengo todavía la suficiente información. Eso es un pecado. Cuando ustedes van a descartar una anemia y no les entregan un hemograma, ustedes van a decir que tiene anemia o no. No les da pena y dicen, no tiene anemia porque no tengo el examen. Lo mismo tiene que pasar cuando les muestren una placa mala. Esa placa no tiene buena calidad, yo no la puedo interpretar. Siempre tienen que tener como mínimo 2 planos, pero idealmente 3 planos en las placas, AP lateral y oblicua, manos, tobillos, codos, hasta en la rodilla muchas veces, hombro, no se les olvide. Y tienen que incluir todo el hueso, como les mostré. Miren este caso, AP y lateral, normales. Oblicuas, una fractura por avulsión del calcáneo. Si no la tenemos, no hacemos diagnóstico. En este paciente no hay fractura del peroné, no tomaron placa proximal. Se toma la placa proximal, fractura del peroné. Otra cosa, el trabajo en un centro respetable es multidisciplinario. Está el médico remitente, general, ginecólogo, cualquiera, oftalmólogo. Y todo lo que tiene que ver con ortopedia y radiología es un trabajo interdisciplinario. Y recuerden que existan protocolos. ¿Qué hacíamos nosotros, por ejemplo? Yo trabajé en Nueva Orleans en un centro de urgencias que era bárbaro. Entonces allá todo tenía un protocolo. Y en ese protocolo un paciente llegaba para un trauma de pelvis y ahí mismo se sabía que había que hacerle radiografía, tomografía, si tenía tales signos, resonancia. Y todos esos protocolos se montaban en coordinación con el servicio de ortopedia, con el servicio de fisiatría, con el servicio de los urgentólogos y con el servicio de los radiólogos. Entonces lo que yo les propongo es que ustedes tengan en los hospitales grandes, yo sé que en un hospital pequeño no es fácil, pero si hay un ortopedista o 2, ve hombre, ¿cómo es que te gustan a vos las fracturas? No, que hagamos siempre esto, listo, yo te lo pido. Es 1 o 2 ortopedistas, no más. O en centros grandes hay grupos multidisciplinarios que tienen que manejarlo todo con un criterio de protocolos de manejo de pacientes. Y aquí les voy a decir algo que usted va a decir,
yo no sé por qué estoy oyendo esto, pero yo se los voy a decir porque es el momento más oportuno. En imágenes diagnósticas los voy a influenciar, los voy a sumergir en que conozcan las guías para la utilización de las imágenes diagnósticas. En el mundo hay un movimiento internacional de reducir la radiación ionizante. Es un cuentico cortico, pero quiero decírselos. Hay una campaña mundial para evitar radiación innecesaria. Entonces se han fortalecido las guías generales para qué estudios se deben de pedir. Hay unas guías europeas, inglesas, y hay unas guías americanas que son las que a mí más me gustan. Nosotros hemos participado con la Organización Mundial de la Salud y trabajando este tema porque la mayoría de los médicos desconocen esto. Esto no es para radiólogos, esto es para el médico que está trabajando qué estudio se debe de pedir. Esto, entonces, lo que es la Sociedad Americana de Radiología, el American College of Radiology, está sacando unas cosas que se llaman los criterios apropiados, o sea, las guías de qué estudios se necesitan para cualquier enfermedad. Y sale para todo, para tumor de pulmón, para tumor de cerebro, para fracturas, es decir, en toda el área médica. Esto está libre en la página web del American College of Radiology, o sea, wacr.org. Esas guías te van a dar a vos una tabla de unos criterios. El 1 es lo menos recomendado y el 9 es lo más recomendado, es decir, el examen que hay que enviar. Y también le ponen una cosa que es la radiación. Cuanto más radiación tenga un estudio, le ponen más bolitas. Es decir, este estudio da más radiación que estos que no. Entonces, hoy día se prefieren, por ejemplo, ecografía y resonancia que 20 tomografías, por ejemplo. Todo hay que tenerlo en cuenta. Les hice un ejercicio para que entiendan que esto es muy práctico y que va a ser una guía para ustedes. Estamos tratando de que en Colombia los médicos lo conozcan. Por ejemplo, este es el caso, trauma de rodilla. Ahí están. Yo las copié textuales y copy-paste. Aquí pusimos un adulto o un niño mayor de 1 año que se cayó, ¿cierto? Que no tiene dolor, que no tiene derrame y que está, pues, digamos, asustado, pero no tiene nada, ¿sí o no? ¿Qué recomiendan? Nada. Mire, rayos X, 2, es muy poquita indicación. Resonancia, nada. Es decir, hay que hacer un buen examen clínico y si no se necesita, no le pida nada. Está muy bien. Ahora, variante 2, ese también llegó, pero tiene tumefacción, derrame, inhabilidad para pararse. El paciente no puede parar, esto es clínico. El primer estudio, ¿cuál es? Radiografía de la rodilla, mírelo, 9. Tiene un poquito de radiación y hay que hacer resonancia, ultrasonido y tomografía. No, no la tome, es bobada, no gaste plata. Ahora, el paciente es una variante 3, se sospecha lesión de ligamentos cruzados, de meniscos. Ojo, resonancia magnética. Está muy claro y muy sencillo. Y uno, cuando el de la EPS o el médico del hospital o el supervisor le dice, ¿pero usted por qué mandó resonancia? No, señor, mire, qué pena pues, pero yo estoy equivocado. Mire lo que dicen las guías americanas. Hay que pedir resonancia. Es decir, eso le da a usted también, aparte de que lo orienta a ejercer una mejor medicina, que va a favorecer a su paciente, que es el objetivo, usted tiene una defensa para también ordenar estudios que parezcan más costosos. Y otro, que es el último, tiene una fractura del platillo tibial, mire, se los dije, el chasquer, haga tomografía. Y si tiene daño interno, haga resonancia. Este paciente tiene, después de la radiografía, la necesidad de tomografía y resonancia. ¿Es un pecado? No. Estas guías tienen una medicina basada en la evidencia. La bibliografía de cada una de estas guías son por ahí 50 o 60 trabajos y revisiones sistemáticas. Entonces no crean que esto no está hecho por gente experta. Por lo tanto, en el último minuto les resumo. La primera indicación de un trauma donde se sospeche fractura o trauma de tejidos blandos, hagan radiografía. Si es una fractura compleja, en una estructura completa, radiografía y tomografía. Si tienen sospecha de daño interno, meniscos, tendones, radiografía y resonancia, y si la fractura es compleja, necesitará todas. Y si tiene un desgarro muscular o una lesión de un tendón muy superficial, puede mandar un ultrasonido, pero de pronto va a necesitar después la resonancia. Es muy claro, y hago énfasis en esto, no todo al mismo tiempo.
no todo ustedes solos, ustedes tienen que hablar con el ortopedista y ayudarse. Muchos de ustedes van a terminar en ortopedia, no sé si aquí hay ortopedistas o traumatólogos, pues bueno, uno también en ese momento va a decir, hombre, pregunto, estamos de acuerdo con el traumatólogo de pedir la resonancia, pero ustedes como médicos clínicos deben de saber para dónde va ese paciente y qué va a necesitar. Espero pues haberlos animado un poquitico a que les gusten los huesitos, a que se enamoren de la radiología, que es la mejor especialidad de todas las de la medicina, y a que aprendan bastante de trauma musculoesquelético. Muchas gracias.